El hombro es un músculo muy importante porque te hace verte grande, estético, masculino, atractivo, en forma de V, pero mucha gente no sabe entrenarlo y lo entrena mal y eso hace que tenga un hombro muy poco redondo y muy poco en 3D. Así que por eso yo vengo a decirte cómo tener un hombro en 3D, un hombro de gorila. Así que sin marearos más, vamos con los tips para tener un buen hombro. El primer tips es entrenar las tres partes del hombro. El hombro se divide en la parte anterior, posterior y media. Y un error que comete mucha gente es que solamente entrena dos partes o entrena una solo o se da más importancia a una que a otra. Así que yo voy a decirte qué es lo que tienes que hacer para tener un buen hombro. Lo que tienes que hacer es sobre todo centrarte en la zona media, que es lo que te da esa redondez, esos cocos. Y luego tienes que hacer el anterior y el posterior. Yo lo que hago es hacer un press militar, que es más bien para todas las cabezas del hombro, y luego ya hago dos para la zona media y uno para la anterior y otro para la posterior, porque realmente la anterior y la posterior tienen que tener menos trabajo que por ejemplo la zona media, que es la más importante y es una de las que más cuesta desarrollar. Así que yo te recomiendo hacer uno como el press militar en barra, en máquina o con mancuernas para las tres partes, luego hacer dos de la zona media como elevaciones laterales en polea, en máquina, con mancuerna, y luego hacer uno de la zona anterior como puede ser por ejemplo frontales con polea o con mancuerna, y para la posterior pues hacer un face pull o el lapés de hacer pájaros o ya el que queráis, pero os recomiendo hacer eso porque si no vais a tener el hombro muy poco estético, porque hay gente que le da mucha importancia por ejemplo a la parte anterior y no a la media, que es lo más importante. Así que tú haz lo que te he dicho y verás como tienes un buen hombro. El segundo tips es que le des mucha intensidad. Veo a gente que en hombro no le da mucha intensidad a ese músculo y que entrena con una intensidad baja, que no está yendo al fallo en casi todos los ejercicios. Y el hombro es un músculo que aguanta mucho. El hombro hay que darle al máximo, hay que reventarlo. Yo le doy al que más intensidad le doy al hombro, más que a espalda, más que a pecho, más que a tríceps, más que a bíceps. ¿Por qué? Porque el hombro, lo que he dicho, puede aguantar mucho y para crecer tiene que sentir mucha presión, mucha intensidad. Así que si tú le das al hombro poca intensidad y entrenas sin hacer por ejemplo dróceps o sin ir al fallo, lo que pasa es que el hombro no te va a crecer nada o te va a costar mucho desarrollarlo. Yo voy a casi todo al fallo, a sufrir, a que queme. Así es como el hombro crece de verdad, cuando va al fallo. Tienes que ir al fallo más en hombro que en todos los músculos, porque si no el hombro nunca va a crecer por más que hagas ejercicios, hagas repeticiones, hagas series, porque el hombro tiene que ser con mucha intensidad. Lo repito mucho porque hay gente que no se entera y cree que porque haga hombro rápidamente, sin intensidad, le va a crecer, y eso no es así. El hombro es un músculo que tiene que sufrir muchísimo. Y el último tips que te recomiendo para tener un hombro grande, estético y redondo es que hagas las elevaciones laterales al fallo y también con dróceps. Si no sabes lo que es un drócep, búscalo por TikTok, lo que sea, que te va a salir. Pero bueno, que yo te lo resumo. Haces una serie y en la cuarta serie, que ya es la última, haces como todo lo que has hecho antes. Es decir, por ejemplo, si has hecho 12, 10, 8, pues haces la de 6, la de 8, la de 10 y la de 12. Pues eso es lo que hago yo para tener un hombro grande. Porque elevaciones es lo que hace que se te vea el hombro redondo. Y si no le das a ese ejercicio mucha intensidad, nunca te va a crecer. Así que haz dróceps, ve al fallo y sobre todo en elevaciones prioriza la técnica antes que el peso. Porque mucha gente lo hace mal, deja el codo por arriba o deja la muñeca muy alta o no lo hace bien. Y no, tienes que hacer bien la técnica. Y la técnica es siempre el hombro, dejarlo totalmente recto, así. No dejarlo por arriba ni por abajo, no, recto, y que se quede así, ni el codo por arriba ni el codo muy para abajo, no, se quede la mano más o menos recta y tire así, porque si no el hombro nunca va a crecer. Mucha gente que hace mal las elevaciones y eso que le causa, primero, lesiones
y segundo, que no le crezca el hombro. Así que aplica este, que es el más importante para tener un hombro en 3D. Siempre recuerda, elevaciones laterales, en polea, en mancuerna, en máquina, lo que sea, pero haz mínimo 2 ejercicios de elevaciones en tu rutina de hombro, porque si no, nunca te va a crecer el hombro. Y hasta aquí los tips. Espero que haya gustado, que haya servido estos consejos para tener unos buenos hombros. Y si tenéis dudas, decídmelo en los comentarios, que yo os respondo sin ningún problema. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.